El feminismo es un movimiento social que ha evolucionado a lo largo de siglos, años y décadas, impulsando la lucha por la igualdad de género en diversas áreas como la política y la economía y denunciando la violencia contra las mujeres. A lo largo del tiempo, ha abogado por derechos fundamentales como el derecho al voto, la representación política y mejoras en las condiciones laborales, incluyendo aumentos salariales y paridad salarial y espacios para la maternidad. Estas luchas han conferido al feminismo una creciente relevancia en la sociedad contemporánea. Históricamente, las mujeres han enfrentado la discriminación arraigada. Filósofas como Mary Wollstonecraft abogaron por la igualdad de género, defendiendo el acceso de las mujeres a la educación y derechos civiles equiparables a los hombres. En la actualidad, el feminismo sigue siendo una lucha necesaria para lograr la igualdad y la justicia. ¿Qué implicaciones tiene el movimiento feminista y cómo se manifiesta en la actualidad? ¿Cuáles son sus alcances y limitaciones? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el movimiento feminista en nuestro tiempo, su actualidad, su profundidad, sus límites y sus perspectivas. Para hablar sobre este tema nos acompaña Andrea de Atri, quien es militante y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS por sus siglas, en Argentina. Es militante marxista, especialista en estudios de la mujer. Ha escrito diversos libros y análisis sobre feminismo y marxismo. Andrea, un placer contar contigo en el panel de esta noche. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Yara Villaseñor, quien es socióloga y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, parte de la agrupación feminista socialista Pan y Rosas México. Yara, un placer contar nuevamente con tu presencia en Lo Marginal en el Centro. Bienvenida. Gracias, Jenny. Un saludo a todas. Un gusto. Y para cerrar nuestra lista de invitadas, tenemos a la doctora María del Carmen García, quien es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de tiempo completo de la UAP, miembro del SNI, fundadora del Centro de Estudios de Género de la UAP. Doctora María, un gusto contar con su opinión en este panel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Entonces, comencemos con la charla de esta noche. El feminismo es uno de los movimientos sociales que mayor espacio ocupa en el movimiento político actual. No solo México o América Latina, sino todo el mundo está viendo sacudida la cotidianeidad, las relaciones humanas, la agenda política, por un nuevo auge del feminismo que pone énfasis en distintos problemas que afectan la libre autodeterminación de las mujeres, desde la participación política, los derechos políticos, hasta la libre decisión sobre el cuerpo propio. Andrea, quisiera comenzar contigo y preguntarte cuál es tu perspectiva sobre la diversidad del movimiento feminista y cuáles son las implicaciones de la diversidad dentro del mismo movimiento. Bien, creo que la heterogeneidad del movimiento se debe a que precisamente es un movimiento, es decir, no responde exclusivamente a un sector social o a una categoría, sino que reúne a mujeres de distintos ámbitos, de distintas experiencias, de distintas tradiciones políticas y culturales, y por lo tanto también representa sus distintos intereses, ¿verdad? Entonces, creo que la consecuencia es que dentro de la potencialidad que implica la unidad de distintas participantes del movimiento en alguna lucha puntual, por alguna demanda específica, también permite un debate ideológico y político de distintas tendencias al interior del movimiento que, así como lo enriquecen, digamos, también presenta por momentos ciertas dificultades, por supuesto, porque no faltan oportunidades en las cuales
hay tendencias antagónicas, intereses contradictorios de distintos sectores al interior del movimiento, que se expresan en luchas políticas, en luchas ideológicas e incluso a veces en debates teóricos bastante, con posiciones bastante enfrentadas, ¿verdad? Creo que eso es la historia del movimiento feminista y se puede ver en la historia y se puede ver en la actualidad, ¿no es cierto? Donde eh, también la participación, sobre todo en la última oleada feminista, la participación de los partidos políticos del régimen dentro del movimiento o como tendencias del movimiento, bueno, pues atraviesan sus debates de manera a veces muy álgida, ¿no es cierto? Pero creo que de todos modos es la única forma en que puede entenderse un movimiento, realmente si pretende ser masivo y se pretende abarcar a la mayor cantidad de mujeres que desean luchar por su emancipación, contra la opresión o contra la discriminación, por su inclusión, digamos, distintas formas de manifestar esta lucha contra la equidad en la que vivimos. Muchas gracias, Andrea. En este mismo sentido, quisiera preguntarte, Yara, ¿cómo entender esta diversidad del movimiento y si podemos considerar que hay una demanda fundamental de los feminismos que de algún modo los logre unificar? Sí, a mí me parece que digamos, hay tantos feminismos como diferencias entre las mujeres. Creo que parte mucho de las distintas vivencias y locaciones desde donde se puede atravesar o encarnar esta experiencia feminista, y eso ha llevado a que hoy, pues las mujeres en general, en su gran mayoría pobres, trabajadoras o migrantes, compartan una experiencia común que ha permitido que las demandas del movimiento feminista hoy confluyan, en particular en relación a el cuestionamiento a la violencia y en todas sus formas, ¿no? En particular, por ejemplo, en una región como México, Centroamérica, pues a una violencia que tiene como último eslabón al feminicidio, y por otro lado a una realidad, digamos, estructural, material, que atraviesa la vida de esta gran mayoría de las mujeres, que tiene que ver con la explotación asalariada, con los bajos salarios, con las imposibilidades para poder llegar a fin de mes, producto del aumento en el costo de la vida o en los servicios. Y esto además se ha cruzado por demandas que no son nuevas, pero que están renovadas, digamos, producto de la sensibilidad de una nueva generación que despertó al feminismo, y que es en particular la pelea por el aborto legal, por los derechos sexuales y reproductivos, que me parece que en general, por lo menos en el continente, pero también a nivel internacional, son demandas que coinciden, ¿no? Desde distintas perspectivas o desde las distintas expresiones del movimiento feminista. A esto en particular agregaría yo que hoy, en un contexto como el que vivimos en México, también se ha sumado la necesidad de mantener o pelear por la independencia política del movimiento de mujeres frente a los partidos de derecha o al propio gobierno, que en plena coyuntura electoral pues no dudan en hacer uso e instrumentalización de nuestras demandas para poder atraer al voto femenino, que me parece que va mucho en sintonía con esto que planteaba Andrea, ¿no? Sobre cómo la operación de las distintas tendencias del régimen al interior del movimiento y de los distintos sectores que se expresan en él configuran distintos objetivos, distintas demandas, pero bueno, yo señalaría estas como aquellas que nos unifican en gran medida. Sí, muchas gracias, Yara. Y quisiera preguntarle también a usted, doctora María, en este mismo sentido, ¿podemos hablar de una demanda fundamental del feminismo sin perder de vista las especificidades de los distintos feminismos y qué implicaciones tiene esta heterogeneidad en la lucha del feminismo? Y primeramente, una demanda específica, desde luego que seguirá siendo el combate a la violencia de género en todas sus manifestaciones, en todos sus tipos. Algo que sí tiene que de alguna manera considerarse es que al margen de las corrientes
feministas, al margen de la posición política dentro de los movimientos feministas, hay un denominador común. Y ese denominador común es cambiar la condición de las mujeres. ¿Qué condiciones? Pues básicamente condiciones de igualdad, de no violencia, de acceso a todos los ámbitos del conocimiento, del trabajo, de la vida en general, ¿sí? En las mismas condiciones que todas las personas. Mientras alguno de estos factores efectivamente no se ha resuelto, los movimientos feministas con diferentes expresiones se seguirán manifestando, porque si por algo se identifican todos estos movimientos, es porque hay algún elemento específico que se quiere cambiar. Pero el denominador común en términos generales va a ser cambiar la condición de las mujeres. Y desde luego, el foco rojo lo apunta a la violencia. Mientras exista violencia, va a haber movimientos feministas. Pero el otro, y yo coincido con Yara específicamente, es de veras los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿sí? Estas olas verdes que hemos visto en los últimos años y que vamos a seguir viendo, pues tiene que ver con ello, ¿no? Y entran en un debate siempre que postergan las decisiones, las legislaciones, etcétera, y no vemos un resultado común. Entonces, y si vamos abriendo el espectro de esas condiciones por las cuales se lucha, pues desde luego se abren, pero se abren ahora de manera diferente. ¿Por qué? Porque estas desigualdades también son diferentes incluso entre nosotros. No es lo mismo que hablemos, por ejemplo, no sé, tenemos académicas de cierta universidad, de ciertas universidades, ciertas localidades, etcétera, a que abramos el espectro a otras mujeres. Y entonces las desigualdades toman diferente rango, pero en conjunto sí podemos decir que tenemos que pugnar porque esas condiciones se vayan transformando, ¿sí? Y mientras no lo logremos, y desde luego no lo vamos a lograr todas las mujeres, de ahí el llamado precisamente a la suma de esfuerzos, pues van a seguir los movimientos y qué bueno que se den en ese sentido también, ¿no? Pero algo interesante que yo quisiera apuntar es que el cambio generacional también ha sido muy importante. El cambio generacional lo estamos viendo, palpando ahora. Nuestras jóvenes, desde luego que tienen otras dinámicas, otras perspectivas, otras necesidades, que tienen otra forma de manifestarse al margen de lo que se considere fuera, ¿no? Fuera de los movimientos, que si son más violentas, que si no, eso no es problema dentro del movimiento. El movimiento refleja, lo que refleja es esta necesidad de cambiar nuestras condiciones. Sí, es muy interesante lo que plantean las tres en este segmento del programa, sobre todo porque en muchas ocasiones pareciera que una de las críticas que se le hace al feminismo es que hay una diversidad de feminismos que pareciera que tienden hacia distintas demandas que no logran de alguna manera unificarse. Y como lo han planteado las tres, sí hay puntos de encuentro dentro del feminismo que son tratados de resolver por las mujeres de distintas formas. Y sobre esto mismo quisiera preguntarte, Yara, ¿cuáles son desde tu perspectiva, perdón, las principales limitantes del movimiento feminista actual? Una de las críticas es esta que mencionaba. ¿Sería justa este tipo de críticas? ¿Cuáles serían, en todo caso, los problemas al interior del movimiento en los que se debe poner atención para avanzar y fortalecerlo? Sí, tendría que empezar por sus alcances, en primer lugar, para poder ver ambas perspectivas, porque me parece que sobre todo en los últimos años hemos visto cómo la masividad del movimiento feminista es un punto a favor. Primero, porque esa masividad permite imponer demandas propias en la agenda política e irrumpir, digamos, en los distintos aspectos de la vida, transformándola o por lo menos me parece pues construyendo nuevos sentidos comunes que hoy generalizan la idea de que pues la violencia contra las mujeres está mal, ¿no? Y que además hay una situación de inequidad,
de desventaja, de vulnerabilidad, que no va más, ¿no? Me parece. Ahora, en ese marco creo que hay que pensar qué efectos ha tenido el movimiento feminista en esta nueva oleada, porque me parece que los últimos años hemos visto distintos procesos de movilización social, ¿no? Incluso de revueltas, por ejemplo, en América Latina, pero también a nivel internacional. Recuerdo escenarios como vimos en Francia, con los chalecos amarillos, con la lucha contra la reforma a las jubilaciones del gobierno de Macron, y estos movimientos fueron antecedidos por el movimiento de mujeres, en cierta medida dando la idea, me parece a mí, de que estaba de nuevo sobre la mesa la necesidad de movilizarse, de tomar las calles, ¿no? De llevar estas demandas de las grandes mayorías de nuevo a las cámaras, a los congresos, a los parlamentos, que a veces discuten pues sin mucha relación con las problemáticas cotidianas, ¿no? De quienes técnicamente deciden que puedan estar ahí esos representantes políticos. Y creo que esto tiene que ver con que también el movimiento feminista genera una enorme empatía, porque digamos, la mitad de la población, por lo menos a nivel mundial, se siente identificada con estas problemáticas, ¿no? Ha enfrentado algún tipo de violencia machista o reconoce que hay esta inequidad, ¿no? Para el conjunto de las mujeres. Claro, hay que decir, esta inequidad es mucho mayor cuando se trata de mujeres trabajadoras, pobres o migrantes, ¿no? Que no tienen, por ejemplo, las condiciones materiales que pueden tener un sector de mujeres más acomodadas o perteneciente a las clases empresariales, ¿no? Etcétera. Pero aún así creo que es un enorme aliciente que pueda ser tan amplio y tan democrático. Por otro lado, creo que es precisamente esta una de sus principales contradicciones, porque al ser tan amplio se expresan pues los intereses sociales de distintas capas de la sociedad, y eso lleva a que tengamos que reconocer que si bien todas las mujeres podemos enfrentar o compartir, ¿no? Una experiencia común frente a la violencia o entender la necesidad de luchar contra la opresión, pues esta tiene se encarna de forma distinta en función de si somos mujeres que pertenecemos a las clases bajas o a las clases altas. Pues no es lo mismo vivir en una zona acomodada, con transporte, con auto propio, ¿no? Con servicios, tener un ingreso salarial que permita cubrir todas estas necesidades, a vivir en la desocupación o vivir en la periferia de la ciudad o tener una condición de ilegalidad, ¿no? O de falta de derechos plenos bueno, que genera una vulnerabilidad mayor. Ahora, creo que frente a esta contradicción, pues lo que hace falta es discutir qué tipo de alianzas pueden configurarse dentro del movimiento feminista, y por qué acabar con la opresión no hace solamente a un problema cultural, sino que requiere pensar cuáles son las bases estructurales de esta opresión, ¿no? Y por qué hoy distintas instituciones del Estado y los distintos gobiernos al servicio de los empresarios pues replican estas condiciones de vulnerabilidad de las mujeres con políticas patriarcales, ¿no? O por lo menos con políticas que no apuntan a resolver un cambio pues estructural, una transformación profunda de la sociedad, que es una sociedad de clases, que utiliza los prejuicios machistas o patriarcales, el racismo, para poder profundizar las ganancias de los grandes empresarios. Entonces creo que en realidad, para poder superar esta contradicción, el movimiento feminista, si quiere tener una perspectiva que logre, ¿no? Cambiar las condiciones de vida de la gran mayoría de las mujeres, tiene que tener una perspectiva amplia que incluya y dialogue con las problemáticas del conjunto de la población, que es nuevamente pues pobre y trabajadora, y tiene que pensar en la necesidad de una estrategia socialista, ¿no? De cuestionar las bases estructurales de la sociedad capitalista. Gracias, Yara. Este punto que mencionas tú me parece muy interesante, sobre todo como me mencionabas tú anteriormente, en una época, por lo menos en México, de contexto electoral, en el que pareciera que podríamos irnos con la finta de que es suficiente que haya una mujer al frente de un proyecto político, o que aparezca al frente para la foto de un proyecto político, para pensar que ese proyecto político es la solución a las demandas del feminismo. Ahí está la perspectiva crítica, que me parece muy importante retomar de lo que tú decías. Doctora María, y en este mismo sentido, quisiera preguntarle a usted qué formas puede adoptar el movimiento feminista para superar los límites
políticos, económicos, teóricos, con los que se enfrenta todo el tiempo para que se construya un movimiento cada vez más fuerte y con alcances más amplios, pero también con demandas alcanzadas cada vez más sólidas. Y yo considero que no va a haber una sola forma. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos iguales, ¿sí? Y desde esa perspectiva tenemos que vernos en toda esta diversidad que va más allá de nuestra propia condición de mujeres. Tenemos diferentes edades, tenemos diferentes, eh, todo lo que quieras, posicionamiento, desde colores de piel, etcétera. Entonces, no va a haber un elemento común. Por eso decía, si vamos a encontrar un elemento común, hay un denominador, y ese sería cambiar las condiciones de las mujeres. Todas estas de las que hemos hablado. Ahora, es una ventaja en el sentido de que todas aquellas necesidades que vayan emergiendo, porque, mira, la violencia siempre ha existido, cierto, pero por lo menos mi generación no la sufrió tanto. Nosotras, y hablo de caso particular, mi generación, terminaban las clases a las 10 de la noche y regresábamos a casa en transporte público o como pudiéramos, y no había esta sensación de miedo que hoy las jóvenes tienen. Entonces, su demanda es diferente porque tienen otros contextos, ¿sí? Amén de muchas otras cuestiones que se acentuaron, por ejemplo, con la pandemia. La violencia se exacerbó, los embarazos tempranos subieron, ¿sí? Entonces, la violencia intrafamiliar no dejó tampoco saldo blanco. Todos esos aspectos tienen que cambiar el enfoque con el que vamos a los movimientos. Y esto tiene que darle una riqueza. Además de que empieza a haber nuevas expresiones. Por ejemplo, los performance, que fueron una innovación dentro de los movimientos feministas. Yo, ¿qué pensaría dónde está el reto en este aspecto político que estabas comentando con Yara? Que no basta efectivamente la participación política de las mujeres, porque si solamente consideramos cómo está aumentando la participación política, es un factor cuantitativo. Tenemos más mujeres, pensamos que vamos a cambiar nuestra condición. Si eh, si las mujeres que están participando políticamente, no importa desde qué partido, no importa a qué estrado van, tienen una agenda feminista que defiende, puede cambiar la condición de las mujeres. Si no, solamente va a ser una estrategia de que van mujeres, de que hay más mujeres, pero seguimos reproduciendo desde el discurso las formas de actuación, las estrategias políticas y no vemos que cambien las condiciones de las mujeres. Entonces, ¿basta que estén las mujeres? No, no basta. Si no va una agenda feminista por delante, el sistema patriarcal seguirá con todos los elementos que lo conforman. Entonces, sí, vamos a tener que trabajar en estas necesidades que van emergiendo de los diferentes grupos porque sus rostros son diferentes y tenemos que identificarnos en esa diferencia. No porque sean más jóvenes tienen que excluir a las mayores o nosotras como mayores pensar que porque están jóvenes no han madurado sus necesidades y sus carencias como para hacer una demanda. No, tenemos que vernos entre todas nuestras diferencias para poder seguir en estos movimientos precisamente para lograr los cambios. Entonces, es evidente cómo sí se ha transformado, cómo se ha intensificado el movimiento feminista y tiene que ver con esto que está emergiendo, con una perspectiva distinta que tienen hoy con respecto de la realidad que les circunda. Y eso creo que no lo podemos dejar pasar por alto. Sí, muchas gracias, doctora María. Muchas gracias por esta opinión. Para finalizar el programa, porque no tenemos mucho tiempo, quisiera preguntarle a Andrea por las perspectivas de desarrollo que nota en el movimiento actual latinoamericano
que posibiliten el fortalecimiento del movimiento. El caso de Argentina para el feminismo latinoamericano pues es un caso excepcional porque en muchas ocasiones han sido bandera de las luchas feministas y actualmente también se encuentran en una encrucijada política con el ascenso de Milei al poder que muestra ahí perspectivas de lucha muy interesantes que pueden ser realmente punta de enseñanza para el feminismo latinoamericano. Por eso quisiera preguntarle. Bueno, creo que sí, Argentina se ha transformado como en un ejemplo internacional por la lucha que dimos por el derecho al aborto, pero creo que, y también por la lucha contra la violencia y los femicidios, pero creo que también ha dejado una lección todo ese proceso que hoy cobra un sentido excepcional frente al avance de la derecha ultra neoliberal, ultra conservadora y reaccionaria de los libertarios de Javier Milei. En primer lugar, que un feminismo adscripto a un gobierno o que busca la institucionalización y la estatalización del movimiento, verdaderamente se encuentra con límites muy grandes y que provocan crisis a posteriori muy importantes. En Argentina venimos de un gobierno que progresista, o que por lo menos se presentaba como progresista, que dejó a la población con un 125% de inflación anual, a 40% de la población bajo los índices de pobreza, y al mismo tiempo con un discurso de un Estado que ampliaba derechos y con una hiperbólica actividad de adscripción de los feminismos en múltiples secretarías, ministerios de género, de la mujer, de la diversidad sexual, programas, planes, etcétera, que en muchos de los casos no podía o no quisieron o no se pudo hacer nada por cambiar las condiciones de vida de las mujeres, que mayoritariamente empeoraron drásticamente. Frente a esa situación, el caldo de cultivo que se creó fue propicio para que Javier Milei y la ultraderecha se apoyara o fundamentara sus ataques contra la casta política, contra el Estado y el rol del Estado, y contra los feminismos, considerando a las feministas también como parte de esa casta política, denunciando que eran sectores que buscaban tener privilegios mientras la mayor parte de la población se hundía en la pobreza. Es un discurso demagógico, sabemos, es un discurso basado en muchísimas falacias, pero lo cierto es que incluso hasta intelectuales de izquierda, que nadie podría decir que tienen que ver con la derecha, han señalado que esta retórica del Estado ampliador de derechos, del Estado que le abría las puertas al feminismo, del Estado que concedía generosamente derechos como el derecho al aborto, etc., era más bien, como decía unos intelectuales, decía recién, han denominado más una mímica de Estado que un Estado presente. Entonces, esa contradicción entre un discurso exacerbado sobre los derechos que concede el Estado relacionados con el feminismo en este caso, y las verdaderas condiciones de vida que empeoraron brutalmente en Argentina, producto del pacto con el Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda externa tomada por un gobierno anterior de derecha, pero no negada y siempre pagada por los gobiernos siguientes, verdaderamente esa contradicción estalla y crea el caldo de cultivo para el crecimiento de esta derecha, que hace demagogia sobre esa situación y pone en
en el mismo saco, en la misma bolsa de los enemigos del pueblo, digamos, a las feministas y sus supuestos privilegios, a los pobres y su supuesto privilegio de cobrar un plan asistencial por no tener trabajo. Es decir, aparentemente a esa degradación de las políticas públicas y a esa degradación de las condiciones de vida, la derecha, la derecha las utiliza para buscar enemigos y poner a pobres contra pobres como los enemigos y escapar, por supuesto, de la definición clara de que los enemigos siempre son el capital más concentrado, las organizaciones internacionales imperialistas que lucran con las deudas externas de nuestros países, y por supuesto la casta política de los partidos tradicionales que defienden estos intereses, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que una de las cuestiones más importantes de las conclusiones de esta etapa del feminismo en Argentina anterior, que fue muy potente, que fue muy poderoso, que verdaderamente cambió la subjetividad de millones de mujeres en Argentina, pero al mismo tiempo, creo, nos deja la lección de que o luchamos por el pan y por las rosas, es decir, no solamente por los derechos democráticos, no solamente por las rosas, no solamente por el derecho al aborto, no solamente contra la violencia de género, no solamente por todo lo que tiene que ver con las libertades civiles, sino también por el pan, es decir, por los salarios, por las condiciones de vida precarias, por el trabajo y por todo lo que hace a la vivienda, etcétera, etcétera. Y esas luchas van unidas, o si no, siempre vamos a estar en la contradicción de no mencionar los derechos civiles y democráticos, porque nos gobierna la derecha, entonces no queremos provocar que nos ataquen o que nos estigmaticen desde el lugar conservador, o no vamos a mencionar las verdaderas demandas económicas que se ponen al día con gobiernos que, porque votan el derecho al aborto o algún otro derecho civil, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género u otras condiciones de ese tipo, entonces no podemos criticarlo, aunque estemos hundidos en el 125% de inflación, con los salarios pulverizados y verdaderamente con índices de pobreza verdaderamente trágicos, ¿no es cierto? Entonces, creo que el desafío pasa por sacar las conclusiones de nuestros feminismos en la Argentina y entender que o luchamos por el pan y por las rosas al mismo tiempo, sin dividir las demandas democráticas de las demandas económicas, o verdaderamente siempre vamos a estar haciendo el juego a algún gobierno que en última instancia, de una manera salvaje, brutalmente agraviante para las inmensas mayorías, como es el gobierno de la ultraderecha, o con un lenguaje inclusivo y con buenos modales, de todos modos, ambos aceptan someter al país a los dictados del Fondo Monetario Internacional, a los dictados del imperialismo, y por lo tanto atentar contra la soberanía nacional y por supuesto contra las condiciones de vida de las inmensas mayorías populares, que son quienes pagan finalmente todos los acuerdos que los gobiernos de un signo o del otro terminan aceptando bajo los dictámenes, digamos, de un sistema que funciona bajo los dictámenes de las grandes corporaciones económicas que solo piensan en cómo conseguir mayormente sus ganancias. Con más negociación, con más con tiempos más lentos o con tiempos ferozmente rápidos y furiosos como los que está empleando la derecha, que apenas ganó las elecciones hace 3 meses, pero finalmente quienes pagan el pato de la boda
siempre, absolutamente siempre, son las inmensas mayorías populares y particularmente las mujeres y la diversidad sexual. Entonces creo que esa es una cuestión fundamental. Y por último, déjame decirte que creo yo que en última instancia los feminismos, por la degradación brutal a la que está sometiendo el capitalismo al planeta y a la humanidad, no pueden tener más perspectiva de derechos que un día avanzan y otro día retroceden, que un día se conceden y otro día se quitan, sino que tendríamos que pensar más profundamente si el feminismo no tiene que poner en el centro la discusión fundamental del trabajo de reproducción social que mayoritariamente hacemos gratuitamente las mujeres, eh, y que es una cuestión que aliada o relacionada con el cuestionamiento de la producción social, que es remunerada, tendría que llevarnos a imaginar verdaderamente un futuro totalmente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque con el avance de la tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, hoy no es necesario que haya millones de personas que trabajan hasta 14 horas en algunos países, eh, que trabajan en 2 o 3 trabajos para conseguir un mínimo salario, sino que verdaderamente eso existe porque existe la propiedad privada de los grandes medios de producción y la sed de ganancias de los capitalistas. Al nivel del desarrollo de la tecnología actual, podríamos tener jornadas reducidas de trabajo de 6 horas, 5 días, por ejemplo, no sé, por decir una cifra, y verdaderamente contar con más tiempo libre. Y si contáramos con más tiempo libre, también sería posible que imaginemos si es necesario que el trabajo de reproducción social de toda esa fuerza de trabajo que después es asalariada, si es necesario realizarlo en las condiciones en que lo estamos haciendo actualmente, que es con la sobrecarga laboral mayoritariamente de las mujeres y de manera gratuita. Todo ese cambio profundo de cómo funciona el sistema capitalista hoy nos permitiría también pensar si la producción necesariamente tiene que estar atada a la depredación del planeta o si verdaderamente podemos encontrar otras formas para el trabajo de la reproducción social y de cuidados a la que se hace actualmente, otra forma de producción social y otra forma que no deprede la naturaleza como hacen los grandes capitalistas. Creo que este es el nudo más importante desde la última década y media, podríamos decir, o las últimas 2 décadas, desde que se inició la crisis capitalista mundial en el 2008, que no encuentra resolución aún hoy y que lo único que nos depara es guerras como la que estamos viviendo en Europa, nos depara pobreza inaudita para el nivel de riqueza de la producción social que tiene la capacidad de la humanidad de desarrollar actualmente, y que nos depara solamente más degradación y expoliación de los bienes comunes. Entonces creo que eso es un gran tema que los feminismos, ya casi promediando las primeras 3 décadas del siglo XXI, tendríamos que poner como una agenda verdaderamente para pensar en el futuro. Sí, muchas gracias, Andrea. Para finalizar, solamente preguntarle a María o a Yara si quisieran agregar algún punto que les parezca interesante o importante mencionar antes de irnos. Sí, doctora María. Sí, solamente una medida preventiva precisamente de generación de violencia. Si vamos a participar en las manifestaciones del 8 de marzo, generar antes nuestras propias redes de apoyo, sobre todo si nos van a acompañar menores de edad. Estas redes de apoyo es para que nos vayamos de una u otra manera conectadas todas y en la misma dinámica. No importa cuál sea la demanda específica, creo que estas redes de apoyo son muy necesarias para las marchas. Sí, muchas gracias por la recomendación. Sin duda vale la pena tenerla presente, sobre todo por la forma en la que se han dado
pues las represiones en las manifestaciones feministas. Así Yara, ¿quisieras agregar algo? Sí, muy breve, solo que dialogando un poco con lo que desarrollaba Andrea, que me parece buenísimo, como para perspectiva de por qué presente y futuro luchamos, creo que cualquier feminismo que busque no solo la emancipación de las mujeres, sino del conjunto de la humanidad, hoy tiene que tener presente que este 8 de marzo también nos movilizamos contra el genocidio en Palestina y contra esta política, pues básicamente de aniquilar, de exterminar a todo un pueblo por parte de distintos gobiernos imperialistas que apoyan a Israel, como parte de la necesidad de construir un feminismo antiimperialista, internacionalista, como se ha caracterizado nuestro movimiento, y bueno, en el marco de esto, pues recordar que nos movilizamos también contra la precarización y por el trabajo digno, por Ni Una Menos, por el fin de las violencias y por un movimiento de mujeres independiente del gobierno y la derecha, por lo menos aquí en México, ¿no? En la Ciudad de México, pero también en las convocatorias que hay a nivel nacional y donde esperamos contar con todas y todos ustedes para seguir fortaleciendo la lucha contra la opresión y contra la explotación. Pues bueno, eso la verdad creo que no podríamos cerrar el programa de mejor manera que con las reflexiones que ustedes han hecho. Agradezco mucho a la doctora María, a Yara, a Andrea por sus participaciones, por esta visión de un feminismo amplio, de un feminismo con conciencia de clase, de un feminismo internacionalista que tenga siempre presente la diversidad de las demandas que no solamente implican a las mujeres, aunque ciertamente somos un grupo bastante olvidado por el capitalismo, sino que implican a otros pueblos y a otros sectores. Les agradezco nuevamente muchísimo su participación y también agradezco a quien nos acompañó en esta edición de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego.